Esther, bienvenida a Contrapuntos. Gracias por aceptar conversar. En tu obra hay algo que me interesa mucho y es la forma en que usas hechos históricos y ficción, y está a lo largo de todas tus novelas. ¿Cuándo sabes qué elementos de la historia que quieres contar deben ser de ficción? Cuando empiezo a escribir. En muchas de mis historias hay relato familiar, pero también histórico. El relato familiar tienes que encontrar un punto o un elemento que es diferenciador, porque es lo que te va a permitir mayor libertad. Y en esa búsqueda de la libertad a la hora de narrar es donde me permite la ficción encontrar elementos que pueda añadir sin que perturbe la biografía de las personas que puedan estar representadas en esa narración. Claro, es decir, que todo lo que cuentas de la historia es real y la ficción es solo un ancla para ayudar a lo que quieres contar, ¿no? Exacto, es un ancla que me va a permitir jugar con los elementos que de esa realidad, que a veces puede ser complicado, conflictivo, pues enumerarla de una forma real. Me ha pasado con algunas novelas, desde la novela La autora, por ejemplo, en la que tuve que jugar con los elementos de la realidad para que el personaje no se reconociera, o con textos que estoy escribiendo ahora que tienen que ver con personajes familiares de los que necesito sacar historias porque necesito comprenderlas y jugar con ellas, pero prefiero utilizar la ficción para profundizar en ellas. Y también para protegerlas dentro de lo Para que... protegerlas y salvar a estos personajes del entorno más cercano que pueda ser crítico. Claro. Me pasó con Deshojando alcachofas, porque que el personaje, hay un personaje de la madre y vinieron amigas de mi madre a decirme que cómo puse a mi madre con un delantal sucio, que mi madre era muy limpia y que jamás se ponía un delantal como ese. O sea, digamos que la tendencia del lector es a encontrar lo biográfico, y aunque esté disfrazado, siempre aparece de alguna forma. Esa novela, por cierto, tiene una estructura muy compleja que juega con la forma en que uno come las hojas de la alcachofa, en cierto sentido, ¿no? Me parece brillantísimo. Acabas de publicar Escucha el silencio, y es un libro en donde están, por supuesto, tus preocupaciones, el exilio, la memoria, el mundo judío, la reparación, algunos de los autores ancla que te han acompañado, pero al mismo tiempo es una novela policíaca. ¿Por qué diste este salto? ¿Cómo tomaste esta decisión? Bueno, vuelvo a la idea de mi madre. Algo importante a la hora de escribir, incluso a la hora de hablar, es que nos quieran escuchar. Y a veces necesitas el misterio para suscitar la curiosidad. Y con mi madre teníamos ese juego. Ella siempre quería saber algo más, o se lo inventaba o sospechaba. Y entonces quise hacer una novela de la que ella pudiera interesarse. Ella leía mucho a Agatha Christie y pensé que jugando así con la historia ella podría estar interesada, ella o los lectores como ella. Ya me pasó con Deshojando alcachofas, que también jugué con elementos de la búsqueda y del misterio, y en Escucha el silencio lo he hecho aún mucho más profundamente. Es interesante la voz narrativa de la novela, porque está contada en primera persona por la protagonista, que se llama Mira, que además tiene un problema de oído desde la infancia, aunque por suerte supo hablar porque el problema fue posterior, no es de nacimiento, y al mismo tiempo por una tercera voz narrativa que es como un desdoblamiento de la propia Mira, ¿no? Al mismo tiempo es una novela que integra muchos discursos, ¿no? Mira va siguiendo las memorias de su abuela, superviviente del Holocausto, lleva unas notas de voz que luego transcribe, hay noticias del periódico, sobre todo el crimen que da pie a la novela policíaca. ¿Cómo pensaste primero la estructura narrativa, de la voz narrativa, y segundo, estos distintos textos que forman parte de Escucha el silencio? Tienes razón que elegir la voz es uno de los elementos más importantes a la hora de escribir una novela. Y ahí me interesaba
ver los pesos del relato. Primero, cómo juega el tiempo con una historia y luego las distintas perspectivas que se pueden dar a la hora de escribirlas. No es lo mismo el uso de la voz que el uso de la escritura, ni cuando el lector o a quien va dirigido el mensaje es otro que un lector fuera de la ficción. Entonces pensé que si podía meter la voz del personaje a través de la escritura, a través de sus textos o de sus mensajes de voz, la daría a ella una presencia mayor. Y a la vez hay un paso del tiempo, un salto de tiempo que hace que pueda haber reflexionado más con la historia y conocerla y volver a ella después. ¿Por qué escogiste Galicia de escenario? Porque no hay ningún vínculo familiar tuyo con Galicia, ¿no? No, no lo hay. Y lo elegí porque había leído una noticia que realmente en los periódicos de la muerte de un sacerdote y creo recordar que había pasado en Galicia. Pero luego también por viajes que había hecho a Galicia, por las hermanas Touza, que tuvieron un papel muy importante, y amigos que Antón Patiño y su mujer, con los que hizo un viaje muy bonito por Galicia. Entonces, todo eso fue configurando un espacio. El otro elemento, la otra geografía del libro es Montevideo, Sí. donde está la abuela que no puede acompañar a su hija a esta búsqueda de la salvación en Galicia, en el pueblo donde había logrado sobrevivir, y tampoco tienes vínculo con Montevideo, ¿verdad? Bueno, el culpable de que aparezca Montevideo es Roberto Blatt, que Ajá. no sé si Lo conozco, lo he leído y me lo has interesa leído y mucho, conoces. sí. La novela en un principio estaba jugando entre Buenos Aires y Montevideo. Y Roberto me estuvo hablando de la presencia de muchos refugiados que llegaron en la Segunda Guerra Mundial, tanto judíos como no judíos, ¿no? Y nazis incluso. Y habían una presencia muy fuerte. Él mismo viene de una familia, su madre era vienesa y yo le considero de alguna forma también esa tercera generación de afectados. Claro. A través de estas conversaciones, que como las que tenemos entre nosotros, entre amigos, van apareciendo los lugares. Y aunque no conozco Montevideo, sí que conozco a amigos que son de allí. Está realmente muy bien logrado. Y también algo que dices en el libro de Argentina, porque como Uruguay fue escenario generoso de recepción de exiliados de la comunidad judía, supervivientes de la Shoah, y al mismo tiempo fue bastante impune dando licencia a los nazis, ¿no? Los nazis, exacto. Y en algún punto convivieron los dos, y lo explicas con el secuestro de Eichmann, ¿no? Sí. El secuestro de Eichmann es un punto muy ejemplar, porque lo que sucedió allí, que fue lo que dio la señal de alarma, es que la nieta de un superviviente tenía una relación amorosa con el hijo o con el nieto de un nazi. Y en la conversación que tuvieron ellos, ella se dio cuenta y pasó la información. Empezó a sospechar y pasó bastante tiempo hasta que se pudo concretar quién era. Pero ahí, en ese lugar, se daba ese encuentro que en el fondo es trágico. Yo me he encontrado en Cracovia con una pareja de nieta de un superviviente y de nieto de un nazi. Pero entre ellos la relación yo creo que era diferente a lo que puede ser un nieto de Eichmann que aún mantenía las creencias de su abuelo o de su padre. Sí, porque aquel que no las mantiene es una víctima del mismo daño, ¿no? Claro, a mí me parece además muy interesante y me gustaría que se fomentara más esos diálogos entre esa tercera generación de víctimas, todos ellos, pero yo creo que ahí hay una diferencia enorme entre aquellos que han roto con la ideología de sus familiares que aquellos que las continúan con orgullo. Supuesto. No sé si conoces el libro Tiempo de Llenas de Loreto Urraca. No. Porque va justo en esa línea, ¿no? Tú vienes de una familia sefardí del norte de África, de Marruecos. ¿Cómo era la comunidad sefardí de Tetuán?
Bueno, era una comunidad bastante cerrada en muchos sentidos, que lo hacía también para protegerse, que convivía, y sobre todo hablamos del protectorado, que acabó en el 56, pero que tenía una convivencia con la comunidad española y con la árabe, pero de una forma muy peculiar, porque había una relación amistosa, pero no una amistad que llevara luego a mezclarse o asimilarse unos con otros. Y además fue cambiando a lo largo del tiempo, no era lo mismo en el 40 que fue en los años 60. Era una comunidad que mantuvo sus tradiciones y que frente a la religiosidad ashkenazí, que puedes conocer en Latinoamérica, tanto en México, en Argentina, Uruguay, es una comunidad religiosa pero tolerante. La religiosidad sefardí, que se daba en el norte de Marruecos, era abierta y convivían a la vez gente muy tradicional con gente no religiosa, cosa que no se podía dar en la religiosidad que se da en los ashkenazí. Pero lo interesante es que son refugiados de la expulsión de los judíos por los reyes católicos, sí. Construyen una comunidad, mantienen la lengua, el español. Mantienen el español, que se va transformando a lo largo del tiempo, y no solo, sino también costumbres gastronómicas, y por ejemplo los matrimonios se formulaban en torno a la ley de Castilla, porque los matrimonios judíos son contratos, como un matrimonio civil. Y se usaba, digamos, el legajo medieval de Castilla. Y ahí figura en el contrato según las leyes de Castilla. Qué maravilla, ¿no? Porque es una pervivencia de siglos, sí, ¿no? Sí, además que puedes seguir la línea familiar a través de esos contratos. Bueno, quizá la gran distorsión, curiosamente, en esta comunidad nostálgica de España, al mismo tiempo expulsada, que mantiene la lengua, ciertas tradiciones gastronómicas y culturales, está en el hecho de cuando Marruecos se vuelve parte, el norte de Marruecos, parte de España, a través de la figura del protectorado, ¿no? Porque al llegar el gobierno español, la comunidad judía sefardita se siente muy próxima a ese gobierno español, ¿no? Sí, primero por el idioma. Yo he consultado archivos españoles de la época y consideran ya a los sefarditas como aliados, entre otras cosas porque les permite comprender la lengua, a través de la lengua pueden comunicarse y son unos aliados para los españoles. Eso hace, además, paradójicamente, que se pierda el judío español marroquí, digamos. Exacto, ¿no? Lo has visto muy bien. Frente a las comunidades balcánicas de Turquía o de Bulgaria, que mantuvieron el judío español, que estuvieron hablando durante siglos, los judíos del norte de Marruecos consideraron la jaquetía una lengua más bien del barrio, no ilustrada, y prefirieron volver al español. Claro, al gran torrente de la lengua que habían mantenido, sí, pero sí tenían... ¿no? Quisieron resaltarse la evolución que ellos habían sufrido y volver al español actual. Digamos que el gran exilio sefardí tiene tres ramas, ¿no? La norafricana, la del Imperio Otomano, con mucha fuerza en Estambul, pero también en Salónica, que pertenecía al Imperio otománico, y la que va por el norte de Europa, ¿no? Sí, es la rama, digamos, portuguesa, que va también a Inglaterra. El vínculo eterno Portugal-Inglaterra. Ámsterdam, y que es la que crea Nueva York. Eso es curioso, que tiene una deriva que llega hasta América, que llega ¿verdad? hasta Nueva York. Y, por ejemplo, en Nueva York hay un personaje, Emma Lazarus, que a mí me resulta interesantísima, que es una sefardí que no hablaba español, porque las únicas que mantienen el español son las dos ramas, las balcánicas y la marroquí, la otra lo pierde, sin embargo tienen la conciencia de ser española y escribe el poema que está hoy en los pies de la Estatua de la Libertad, o sea que una española, digamos, da... Y la tradición literaria en Jatemía, que es el dialecto judío-español de Marruecos, sí. ¿Existe una tradición literaria o es más bien una lengua familiar, bueno, hoy desaparecida, ¿no? Digamos que cuando en el siglo XIX, que es cuando se empiezan
en los Balcanes también a haber un trabajo literario, como lo hay también en el yiddish, Claro. es cuando ahí aparece el español y se vuelve al español. Claro. Lo que hay es una tradición folclórica en cancioneros y en romances. Lo que sí es cierto es que este vínculo entre España y la comunidad judía sefardí de Marruecos lleva incluso a Primo de Rivera, en la dictadura, a otorgar la nacionalidad, y luego algo que reafirma la dictadura de Franco y que fue clave para salvar a muchos judíos perseguidos del Holocausto, ¿no? Exacto, sí. Es el primer intento de dar la nacionalidad, que fue además muy importante para muchos a la hora del salvarse. Y luego también en el 2015 se retoma la idea por 2 años de dar la nacionalidad española a aquellos sefardíes que pueden demostrar su vínculo con España. La comunidad judía del exilio en África y en Medio Oriente tuvo que abandonar espacios donde habían estado por siglos con la creación del Estado de Israel. Estos migrantes no están reconocidos, no se habla de ellos, ¿no? No, no se habla de ellos. Hay un intento por parte de estos emigrantes de restaurar su historia y de hacerla visible, creando un día para la emigración de los judíos árabes. Pero ha sido, en primer lugar, porque frente a la creación de una agencia para los refugiados palestinos específica, que se crea al mismo tiempo, los judíos que salen de los países árabes no han sido considerados refugiados ni se crea una agencia especial para ellos. Ellos viajan, se integran en otros países y intentan continuar su vida de una forma integrada en los países de acogida. Estamos hablando de cientos de miles de personas. Cientos de miles de personas. En el caso de Marruecos está, por supuesto, ese trauma para la comunidad árabe de la creación del Estado de Israel en el 48, pero después del fin del protectorado, ¿no? Y ahí es donde la comunidad realmente tiene que salir de Marruecos, ¿no? Sí, en el caso de Marruecos es curioso porque Marruecos hoy en día mantiene en su constitución un recuerdo a la comunidad judía como parte de la cultura marroquí y de hecho forma parte de su cultura integrar y llamar al judío de nuevo. Sin embargo, la sensación, la experiencia del judío en Marruecos era de temor y de inseguridad. Entonces, aunque no hubiera un programa gubernamental concreto, sí que la gente tenía miedo. Eso lo cuentas en Déjalo, ya volveremos. Sí. Donde está pinceladas de un tema muy delicado, que es el asesinato de tu abuelo en 1956, justo en el momento en que Marruecos consigue la independencia y se acaba el protectorado, ¿no? ¿Cómo quieres hablar de esto? ¿Te duele? ¿Tienes información? No, nunca conseguí demasiada información porque mi padre y sus hermanos estaban bloqueados a la hora de hablarlo. Mi padre, cuenta mi madre, que durante años se despertaba en la noche gritando porque fue él el que llegó al tostadero de café que tenían y que era su oficina y fue el que se lo encontró. Fue un asesinato y fue un acto antisemita. En ese momento el asesino estuvo por lo visto en la cárcel muy poco tiempo y fue liberado y lo único que yo escuché como un rumor de amigos de mi padre es que cuando él salió de la cárcel dijo que iba a matarnos a todos. Y eso a mí de pequeña me afectaba mucho y cuando iba por la calle yo iba como intentando proteger la espalda de mi padre. Claro, porque ustedes no dejan, bueno, tu familia no deja Marruecos tras el asesinato de tu abuelo, sino que permanecen hasta los 60, ¿no? Sí, mi padre era joven en el momento del asesinato, pasó un tiempo y rehizo su vida, pero tenían ahí su casa, tenían sus negocios y fue ya en el 67, en la Guerra de los 6 días, cuando vieron que la situación podía ser muy complicada. A mi padre le decidió
irse un amigo de trabajo musulmán que vino y le dijo, tú no te preocupes, que si pasa cualquier cosa podéis veniros a esconderos a mi casa. Un acto de amistad y de solidaridad Le dio la señal le de dio la alerta, ¿no? señal de alarma. Claro. Y deciden vivir en España, mudarse. Deciden vivir en España porque ya había aquí un hermano de mi padre. Tú tenías 6, 7 años, ¿no? Sí, era muy pequeño. ¿Y tienes recuerdos de ese Marruecos? No, muy pocos. Los he ido construyendo literariamente a través del relato de mi familia y de... O sea, tu formación y tu vida es plenamente española, completamente ¿no? española. Aquí estudiaste psicología Estudié psicología. y el doctorado en letras, ¿no? Sí. Y decidiste hacerlo en letras francesas, pero para estudiar a Albert Cohen, ¿no? Sí. En Cohen hay algo de este mundo, por supuesto, ¿no? Sí, Cohen tiene tiene la peculiaridad de escribir con mucho humor y de tocar temas que los tenía en ese momento muy cercanas, como la convivencia entre los dos mundos, el mundo judeo-sefardí con el mundo occidental. Y en Bella del Señor él profundiza en ese tipo de relaciones. En el libro de mi madre aparece una madre en la que está constantemente poniéndole delante la complicidad del mundo judío y del horror del mundo occidental. Claro. Y le pide que busque siempre un amor bíblico en lugar de un amor occidental. Es curioso porque en Bella del Señor parte de los incidentes que sufre el protagonista para materializar su teoría del amor Solal, ¿no? Sí. Es un cierto ambiente de antisemitismo, ¿no? Exacto, sí. Hay una... Pero lo que yo me preguntaba a la hora de hacer la tesis sobre Albert Cohen es cómo él, que vivió la época posterior al Holocausto, en su novela hay un dibujo, pero muy lejano. Sin embargo, no entra a describir nada que tenga que ver con el tema del nazismo ni del antisemita. No. Es un antisemita anterior al Holocausto. Quizá porque además la novela la empezó antes, ¿no? La novela la empezó antes, pero la termina después y claro. La publica después. Claro. Sin embargo, yo creo que aquí él se da cuenta de que una cosa es el antisemitismo que él vivió en Francia, que de alguna forma está normalizado, pero no aniquila al judío, del nazismo, que lo que tiene como propósito aniquilar al judío. El Cohen de Albert no es familiar tuyo, ¿verdad? Porque es tu segundo apellido. ¿Quién no sabe? No, ¿quién sabe? Los Cohen tienen... Yo siempre lo digo como Leonard Cohen, del que me encantaría ser familia. Claro. Hay un hilo de los Cohen genético, porque el Cohen es como si hay un apellido que pueda tener una nobleza dentro del judaísmo, es el Cohen, que es la rama sacerdotal. Y los Cohen no se pueden casar con conversas, ni con divorciadas, ni con viudas, ni con no judías, porque quieren mantener un aspecto más ritual y sagrado de la familia de los varones. Sabía eso del apellido. Sí, entonces los varones Cohen están obligados de algún punto de vista a estar ligados a un aspecto sacerdotal dentro de la religión judía. Claro. De hecho, si se casan con alguien que rompe esa tradición, no pueden cumplir el servicio obligatorio casi para los Cohen. Curioso porque la tradición judía es vía materna, ¿no? Es vía materna. Claro. Sin embargo, la línea sacerdotal pasa por vía paterna de los Cohen. Hablando un poco del mundo judío español, ¿tú piensas que son conscientes los españoles hoy un poco más del esplendor de Sefarad, lo que fue? Yo creo que de alguna forma lo ignoran desde el punto de vista que a mí me gustaría recordarlo. O sea, se puede ver como algo histórico y del pasado, pero se olvida que es algo muy vivo y que se mantuvo a lo largo de siglos. Hasta hoy, por ejemplo, hemos estado hablando de Elias Canetti, previamente tú y yo. Elias Canetti, él a sí mismo se considera un judío sefardí. Hablaba judío español y en sus memorias cuenta, ¿no? Y los cuenta y recuerda las canciones de su abuelo y manzanitas coloradas o algo así. Hay un premio Nobel que viene de esta tradición, exacto, digamos, ¿no? Y esa conciencia es la que no se tiene. Claro. El mundo de Sefarad como que sumaba dos tradiciones muy judías al mismo tiempo, ¿no? Una es el pensamiento abstracto, el racionalismo,
del que se desprende toda una tradición filosófica, y otra es la mística, ¿no? Y en Sefarat estaban dos esplendores, ¿no? Por una parte Maimónides y por la otra el Suar, ¿no? El Moisés León. ¿Por qué no nos hablas un poquito de esta peculiaridad del Pues mundo? mira, hay algo que esto no lo he leído, sino que lo he descubierto, porque y a mí soy lectora de la Biblia, el capítulo que debes leer, hay capítulos que se leen cada sábado de la Biblia y se lee un trozo de la Biblia y un trozo de otra parte de la Biblia. El sábado que se lee el trozo de la Biblia en el que Jacob cambia su nombre por Israel, a la vez se lee el trozo de la Biblia donde aparece la palabra Sefarat por primera vez. Y hay como un vínculo. Entonces a mí me llamó la atención encontrar, no es importante, digamos, a nivel más que simbólico, pero efectivamente el papel de España dentro del judaísmo es esencial. Hoy en día, después de siglos, se sigue en las oraciones de la sinagoga el sábado o Kippur o el Yom Kippur, los días más importantes, leyendo a poetas judeo-españoles. Y eso para mí es fundamental. Y como has dicho tú, las dos tradiciones importantes que son las que vehiculan todo lo que tiene que ver con el mundo judío han surgido en España. Maimónides y Moisés León, ¿no? Y Moisés de León. Hay tradiciones del mundo judío que se mantengan en España y que la gente no sepa que vienen de Sefarat. Bueno, yo me he encontrado, por ejemplo, dichos como mantenerse en sus 13. Cuando en España se dice mucho, no, se mantuvo en sus 13, habla de los 13 principios de fe de Maimónides, por ejemplo. Qué curioso, ¿no? Esa costumbre española de poner jamón en todo. Pero eso es contraria, ¿no? Es contraria, pero también. Claro. O, por ejemplo, en la época en la que los judíos dejamos de comer pan, es cuando se utiliza la torrija. Como para reafirmar esta familia no es judía, esta digamos. familia no es judía. O elementos de la gastronomía. El cocido que dicen puede tener un origen... Yo no sé si el cocido es de origen judío o la dafina es de origen del cocido. Ok. Pero es verdad que es un plato que tiene unas similitudes más allá de lo casual. Claro. Hay una parte de la cultura española del siglo de oro que está construida por la tensión entre las leyes de pureza de sangre, la expulsión de los judíos y los conversos, donde hay figuras señeras de la escritura del siglo de oro español, ¿no? ¿Ese tema te ha interesado? ¿Has indagado un poco? Me ha interesado a nivel de lector y no a nivel para profundizar en él, pero sí que cuando leo a María Teresa de Jesús, por ejemplo, o cuando he leído un libro que me ha interesado mucho, se llama sobre Spinoza, El marrano de la razón, ahí sí profundiza en esas influencias, como decía Harold Bloom. Hay una serie de influencias de ese mundo judío que se ha mantenido hasta hoy en la cultura española. Por ejemplo, Fajardo habla mucho de eso en varios artículos, y hay una influencia que va más allá de lo que nosotros también podemos descubrir. Calisto y Melibea bebe también de esa tradición, hasta incluso se habla del Quijote. A mí me interesa ahí mucho una lectura que conozco gracias a ti, que es la historia de la Inquisición española, de Bención Netanyahu, que explica cómo la Inquisición fue creada como un instrumento para perseguir a los judíos en primera instancia y después cualquier herejía al mundo católico, y sobre todo para evitar a los que estaban ocultos, ¿no? A los falsos conversos, ¿no? ¿Por qué es tan importante este libro y por qué es tan polémico? Bueno, pues yo creo que es importante porque él de alguna forma une todo el tema y lo hace de una manera divulgativa.
aunque luego los estudiosos y los que en las academias consideran que no actualizó los archivos de dónde salen sus fuentes, etcétera. Yo creo que es importante porque él apunta a un tema que es el que es conflictivo y que de hecho acaba de salir otro libro sobre la Inquisición en la que dice que hemos sobrevalorado el terror de la Inquisición y que en realidad no era como se dice. Y yo creo que cualquier intento de salvar a la Inquisición que se está haciendo hoy en día y que se mantiene hasta hoy, me resulta curioso porque en realidad los hechos son claros. O sea, hay una persecución, se interroga, se persigue a personas que en ese momento son cristianos y entonces es conflictivo, como me preguntas tú, el libro de Netanyahu, porque él lo que quiere señalar es que no es una cuestión religiosa sino racial. Él considera que esa persecución se hace a cristianos nuevos, pero que en realidad son cristianos y que no hay ninguna prueba de que hayan judaizado. Si la explicación es que lo que quieren es que cumplan el propósito de la cristiandad y se mantengan en su fe, no hay pruebas de que no lo hicieran. Claro. Así consideramos que aunque ellos hubieran mantenido algún tipo de costumbre, sea legítimo perseguirlos. Yo no creo que lo fuera, pero imaginemos que sí. No había pruebas de que ellos habían judaizado. Claro. El mejor ejemplo quizás son los padres de Juan Luis Vives, ¿no? Que fueron en un proceso horrible quemados en plaza pública, ¿no? A mí me interesa mucho la realidad histórica de España, de Américo Castro, porque él es uno de los primeros historiadores que explica la formación de España en la suma de las tres culturas, la musulmana, el gran al-andaluz y todo lo que había detrás, sefarad, y el mundo cristiano. ¿Coincides con Américo Castro? ¿Te interesa? Sí me interesa porque es cierto que España se construye a través de las tres, pero añadiría que también se construye a través de la expulsión y de la exclusión de los otros. Y yo no puedo imaginarme, pero me gustaría imaginarme cómo hubiera sido una Europa en la que no se hubiera dado ya un ejemplo de esa tan grave, porque ya se dio antes, se dio en Francia, se dio en Inglaterra. En la propia España hubo en la Edad Media pogromos salvajes, ¿no? Pero de la manera tan rigurosa y cómo se mantuvo a lo largo de los siglos, fue el único país que lo mantuvo. Entonces, creo que eso también forma parte de lo que es la construcción de España. Te interesará saber que en el exilio republicano en México, unos vínculos muy naturales que estableció esa comunidad fue con la comunidad judía, porque compartían la sensación de desarraigo y de expulsión, y hay muchas relaciones amistosas, matrimonios y compañeros de escuela, etcétera, de la comunidad judeo mexicana y la comunidad republicana, ¿no? Sí, porque yo creo que lo que tú señalas es importante. El exilio judío que se dio en ese momento es exactamente igual que el que pudo haberse dado en cuanto al sentimiento de los republicanos. No hubo odio a España en ningún momento, sino darse cuenta que en ese momento España no podía acogerlos, pero España seguía siendo el país de referencia para todos ellos. España es un país muy tolerante, muy abierto y yo creo que muy poco o nada racista. Y sin embargo percibo que sí hay un hilo de antisemitismo, ¿no? ¿Cuál es tu impresión? Mi impresión es que hay unos prejuicios que se han ido manteniendo a lo largo del tiempo, pero que no se enuncian de una manera clara, que están de alguna forma larvados en el inconsciente. Es verdad que España es un país generoso y solidario, lo vemos constantemente, pero hay una serie de brotes antisemitas que se siguen dando y que lo hemos visto a lo largo del tiempo y lo hemos visto también en el 7 de octubre. Y todo eso nos duele como españoles porque no entendemos qué tipo de mensaje nuevo hay que transmitir para parar o para romper esa sensación que se tiene
de incomprensión acerca del fenómeno judío. Hay una parte de la izquierda radical que es antisionista y que en realidad está enmascarando probablemente una suerte de antisemitismo también, ¿no? ¿Coincides conmigo que el antisionismo radical es antisemitismo? Sí, de hecho está enunciado en las definiciones que se han aceptado incluso por el gobierno español de antisemitismo. Un antisionismo irracional en el que no hay un análisis claro y en el que de repente la crítica lleva a la destrucción del Estado y lleva a la propuesta de la destrucción del Estado, es antisemitismo. Podemos criticar distintos gobiernos como se critica a cualquier país, distintos gobiernos, lo vemos constantemente, ¿no? Y la oposición tiene derecho a hablar y tiene derecho a exponer sus razones. Lo que en ningún país se ve cuestionado y ningún país pone en riesgo su propia existencia por el hecho de tener un determinado gobierno. Claro. Ahí has hablado del 7 de octubre. Me parece para mí que lo viví con estremecimiento. Increíble que Europa haya hecho un trabajo tan bueno y consciente, sobre todo Alemania, pero no solo, sobre la Shoah. Sí. Y tenga leyes y una conciencia colectiva. Y sin embargo, cuando sucede un hecho análogo a los que han sabido conmemorar y respetar, no saben cómo reaccionar, no saben dónde ubicarlo, no saben, dicho de otras palabras, ponerse al lado de las víctimas, ¿no? Exacto, y ese ha sido el gran dolor de los israelíes y de los judíos, que hemos entendido la situación, ¿no? De una manera afectiva, empática. Y la verdad es que no tengo ninguna explicación para este fenómeno. Hay como una fractura entre la conciencia actual y el pasado. O sea, de alguna forma, el pasado lo hemos sabido situar, entender, analizar y encontrar sus claves, mientras que los fenómenos actuales nos dejan desnudos ante la realidad y no sabemos juzgarlos. Pero te puedo decir que las víctimas y que todavía están, además hay todavía secuestrados y familiares que han venido, su perplejidad ante la situación es enorme. En el libro cuentas, en Escucha el silencio, un viaje ficcional de la protagonista con su abuela, de Mira con Sofía, a Jerusalén, ¿no? Y que incluye además momentos muy importantes, por ejemplo, el discurso de la abuela en el Yad Vashem. ¿Qué parte hay de realidad en esto y cómo fue tu descubrimiento y tu trabajo con el Yad Vashem? Bueno, aquí hablarte de Perla Hassan, que era la representante del Yad Vashem en España. Cuando aún no se conocía este museo, ella empezó a formar gente y se hizo un pequeño grupo de intelectuales que fuimos al Yad Vashem a conocerlo, entre ellos editores, y a partir de ahí se publicó, por ejemplo, Aaron Appelfeld, o escritores como Mercedes Monmani, que tuvo una conciencia muy fuerte acerca de Juana Vázquez, acerca de... Mercedes es admirable y en el tema del exilio Exacto, también, ¿no? ella es muy consciente del tema del exilio y fue en ese primer viaje donde también tuvo contacto con supervivientes y con investigadores. El trabajo que hace ese museo es ejemplar a un nivel museístico, de representación y también de investigación. La forma de contar es increíble y además tienen un archivos y tienen un centro de investigación. El museo, hay un pabellón dedicado a los niños que es estremecedor, porque lo único que es un recorrido a través de luces que van simplemente diciendo la edad y los nombres de los niños. Esa experiencia está siempre allí, pero tengo una dificultad en ponerme en la piel de la víctima. No de una forma del testigo, sino hablar en su nombre. Me resulta muy difícil.
Entonces creo que para mí es la única forma de aproximarme al tema de la Shoah y al tema actual de cómo se trabaja hoy con ese tema, ha sido a través de estas aproximaciones. Tengo un texto escrito sobre Violeta Friedman, porque Violeta fue una superviviente que vivió en España, que permitió cambiar la ley española porque ella denunció a León de Grell, que negó el Holocausto. Que vivía en España. Que vivió en España también. Okay. Y es un ejemplo, que también se va en este libro, de cómo en un país pueden vivir a la vez las víctimas y los verdugos. Claro. Y además, en este caso, León de Grell no solo negaba el Holocausto y dijo que Auschwitz era una invención, sino que hay una carta que se puede leer en internet en la que él escribe al Papa diciéndole que cómo se atreve a ir a Auschwitz a decir nada, que eso era mentira, etcétera. O sea, fue un militante en contra de la memoria del Holocausto. El tema del Yad Vashem, que a mí me conmovió mucho, entre otras cosas, porque es un museo que dice toda la verdad, incluido probablemente indiferencia de la sociedad, algunas complicidades ocultas. Es decir, es un museo que quiere conocer lo que pasó y entenderlo. Exacto. Entre otras razones, para evitar que vuelva a suceder. Y sin embargo está sucediendo. ¿Cuál es el límite de hasta dónde podemos decir, cuál es el límite de la razón? La verdad es que, mira, volviendo a lo que me estás diciendo del Yad Vashem, porque responder a tu pregunta es muy complicado, el nombre significa, Yad es mano en el nombre, Shem, la mano en el nombre. La clave es dar importancia a cada miembro de esta comunidad, no solo de las víctimas, sino de las personas que fueron capaces de salvar a otras. De hecho, el trasunto del libro es la búsqueda de las personas que hicieron posible la salvación de los refugiados, de los que estaban huyendo. Estos justos de la humanidad, que se llama así. Hablas de la razón. Yo creo que lo que nos falla es educar, no en la memoria solo, en el qué es lo que pasó, sino en cómo encontrar elementos en la realidad que nos permitan actuar, dándonos cuenta que cualquiera de nosotros puede hacer algo en un momento determinado y no dejarse llevar. Pero lo vemos en cualquier situación actual. Cuando hemos visto lo que ha pasado en Valencia por la gota fría, prefiero llamarla así, vemos que si una persona actúa, es capaz de cambiar la realidad de su entorno. Me parece esencial. Y recuperar la historia no solo de los nombres de las víctimas, sino de las acciones que hicieron posible cambiar esa parte de la historia, me resulta que es lo único que puede dar ejemplo a la actualidad, a los jóvenes actuales. Está en tu novela Escucha el silencio. Efectivamente, parte de la trama es encontrar quiénes fueron los justos entre las naciones o justos de la humanidad que ayudaron a la abuela de la protagonista a huir de la persecución y encontrar una nueva vida en América, ¿no? Y es una figura importantísima porque tiene que ser altruista, tiene que haber puesto en riesgo su vida, porque no basta decirlo, hay que actuar, hay que hacer las cosas, ¿no? Y me parece que ese es un ejemplo en el que estamos altamente carenciados en nuestros días, ¿no? Se pueden dar toda clase de declaraciones altisonantes y ser valiente en la expresión, pero luego en los hechos muy pocos son los que rompen con la opresión o con la conveniencia. Es una paradoja, ¿no? Es una paradoja y tenemos ejemplos actuales. Lo estamos viendo en la realidad actual, cómo las oposiciones a determinados gobiernos totalitarios ponen en riesgo constantemente su vida. Claro. Pero yo creo que es darse cuenta de que estás en riesgo si no lo haces también. O sea, no actuar, estamos poniendo en riesgo el futuro
de generaciones. Y estamos obligados a hacerlo. Parece un riesgo más evidente actuar en frente al poder, ¿no? Y al poder violento, pero no hacerlo a su vez, contribuir a que se mantenga, hace que sigamos en riesgo. Hay una parte de tus posturas en torno a Israel que me gustan mucho, porque lo que dices es, por supuesto, se requiere la solución de los dos estados y hay que darle tiempo a que una vez establecida de manera forzada esa solución, esas comunidades se encuentren a lo largo de varias generaciones el espacio de convivencia, ¿no? Y pones el ejemplo de Europa. Europa tardó mucho en encontrar la paz y construir, por ejemplo, la Unión Europea, ¿no? Yo a veces pienso en Víctor Hugo, que en la guerra franco-prusiana decía la única solución es la Unión Europea, la llamaba los Estados Unidos de Europa, ¿no? Y tardaron casi 2 siglos en concretarse. ¿Cómo vives este conflicto y esa incomprensión? Pues con mucha tristeza. Lo vivo con mucha tristeza porque creo que lo que tú estás enunciando no lo comprende la mayoría de los ciudadanos ni nuestros líderes. Y entonces yo creo que estamos llegando a un liderazgo muy extremo y no están permitiendo el diálogo. Y yo creo que es la única solución. La convivencia. Palestina es un territorio en el que han convivido a lo largo de los siglos las 3 religiones. Es así porque lo vemos en lo que nos queda en el muro, en la mezquita, en el santuario, donde vivió Jesús de Nazaret. Entonces, la realidad es que forma parte de las 3 culturas y que es necesario encontrar una solución, pero no paso por olvidar que es también un territorio y es una nación judía, y esa realidad hay que mantenerla, y es un esfuerzo de mucho tiempo, porque sin bien no se había configurado políticamente, sí había judíos viviendo en ese territorio, bajo el mandato otomano o bajo el mandato británico, pero había una realidad judía que no se puede negar. Y decir que no pueda haber un Estado judío y sí un Estado palestino es negar la otra parte. ¿Por qué sí puede haber un Estado palestino y no... Palestinos somos todos. ¿Por qué no puede haber un Estado árabe palestino y puede haber un Estado árabe palestino y un Estado judío palestino? Yo creo que tienen que haber los dos y tienen que aprender a convivir conjuntamente. Los que hablan de un solo Estado están adelantándose siglos a una realidad imposible hoy. Es interesante porque el mandato original de Naciones Unidas, de la que nace el Estado de Israel, y no hay que olvidar eso porque es muy importante, la votación en noviembre del 47 y después la declaración de independencia de Cosa Israel que se olvida constantemente en la narrativa del 48, sí. Es un mandato de Naciones Unidas donde establecen los 2 países, ¿no? Exacto. Desgraciadamente, y eso sobre todo en este último tiempo es en el que yo me doy cuenta, es que no se acepta por una parte. ¿Es legítimo si no se acepta por una parte que sí la otra parte lo ha aceptado y lo mantenga? Pues creo que sí. No solo legítimo, necesario, dada la configuración de ese momento. Y la otra parte que no lo aceptó y que inició una guerra, porque se inicia una guerra por todos los países, por los países árabes que entran en la confrontación. Si pierden la guerra, no es legítimo que hubieran llegado a determinados acuerdos que hubieran posibilitado la creación. O sea, eso me hace entender que en la no creación del Estado hay otros intereses que se me escapan y que no puedo comprender, pero que los propios palestinos son víctimas de esa no creación y una decisión errónea por parte de sus líderes, también todos somos, los ciudadanos somos víctimas de decisiones ajenas a nosotros. Sin duda, nos llevaría al 48, exacto. La derrota de los 5 ejércitos árabes. El caída del Imperio Austrohúngaro. Pero que incluso ahí deciden no fundar una Palestina, sino Cisjordania, gobernada por Jordania,
Y Bueno, Gaza, Jordania se por forma ejemplo, ¿no? años antes O sea que también. es extraño, Sí. pero eso yo creo que nos llevaría a otros territorios. Para terminar con tu libro, me interesa mucho la mirada del testigo, que es algo en lo que has reflexionado, ¿no? La imposibilidad de dar testimonio, que es una reflexión inherente a la Shoah, y al mismo tiempo la necesidad de ese testimonio, ¿no? ¿Cómo resuelves tú esta paradoja? Bueno, la resuelvo escribiendo. Considero que mi escritura forma parte de ese deseo de testimoniar. Es, creo que el escritor, en fin, y tú como escritor también, creo que formas parte de ese mundo del deseo de testimoniar, que es fundamental. Pero es que además nos ha tocado vivir una época en la que se llama la época del testigo, porque formamos parte de una época en la que los medios nos han permitido recoger de una forma mucho más intensa la voz de muchos. La pregunta es, ¿dónde va a quedar esa voz y dónde nos va a llevar? Porque también, por otro lado, nuestros soportes son más efímeros y no tienen vocación de permanencia. Entonces ahí entro en una compleja pregunta, ¿no?, acerca de nuestro futuro. Porque si bien a mí me mueve el deseo de testimoniar, lo que no sé qué va a quedar en el futuro de ese testimonio. Y si no sé si eso es también un riesgo, porque hoy lo que ha permitido salvar las narraciones diferentes de los supervivientes de la Shoah es precisamente esa voluntad de instituciones como el Yad Vashem o los Primo Levi o las narraciones posteriores. Pero hoy en día nuestros medios son mucho más volátiles, ¿no? Y no tienen esa vocación de permanencia. Interesante desafío del mundo digital, que es Exacto. a lo que te refieres. Te voy a hacer una última pregunta y luego una que le hago a todos los invitados. Porque es otra lectura que te debo yo, que es Tú y yo, de Martin Buber. En este libro, digamos, la clave es el respeto al otro. Y el diálogo solo es posible a través de la diferencia, pero el punto de acuerdo, ¿no? ¿Por qué no nos hablas de la importancia de este libro? Bueno, me encanta ese libro de El Yo Tú de Martin Buber, que además termina luego en un diálogo con con Levinas, Finkielkraut, Con la escuela de con Frankfurt, toda ¿no? la escuela de Frankfurt. Él dice, Martin Buber, que la dignidad humana solo aparece en ese diálogo del yo-tú. Y creo que es importante porque solamente somos quienes somos y puedo entender una humanidad en relación con el otro. No puedo entenderlo dentro fuera del diálogo. Entonces yo he construido toda mi vida en torno a ese diálogo, en torno al diálogo de mi judaísmo con la cristiandad o con Occidente, donde estoy viviendo, como lo hizo Albert Cohen o lo hizo Elías Canetti, y intentando que esa voz muy fina que pueda aportar esté allí y se mantenga. A todos mis invitados, Esther, les hago una pregunta un poco extravagante. Que recomienden un libro que la gente que nos está escuchando, viendo o leyendo no puede pasar por la vida sin haberlo leído. Entiendo que recomendar un libro es reductor, pero la suma de todos los que van participando están construyendo una biblioteca que es atractiva, ¿no? ¿Cuál sería tu recomendación? Bueno, yo recomendaría un libro que hay que proponerse como leerlo, pero no, sino digamos que es una lectura de largo plazo. O sea, no es una lectura, es para tenerlo y leerlo en 4 años, o una propuesta de futuro, que es Vida y Destino, de Grossman. Creo que es un libro esencial para entender el siglo XX y que tiene además capítulos que para mí son brillantes, como la carta de una madre en un gueto a su hijo, que es un científico que vive en otra ciudad. Es la gran novela de la Segunda Guerra Mundial, de la caída
o el triunfo de Stalingrado y efectivamente de la colisión de dos totalitarismos, ¿no? O sea que celebro mucho tu invitación a la lectura. Pues muchísimas gracias y gracias por esta invitación. Gracias a ti, Esther.